Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a ver cómo se realiza a través del programa R el análisis de las series de tiempo, que la parte teórica pues ya lo vimos en las clases anteriores y como parte de la última actividad que van a tener que hacer un análisis, una descripción, un informe realmente, algo muy sencillo, donde aplican las técnicas de series de tiempo. ¿Ok? En la práctica realmente hay varios programas que les van a permitir hacer el uso de las series de tiempo. Si bien lo vamos a ver hoy con R, realmente la mayoría de los paquetes estadísticos como SPSS, Minitab, Stata, por ejemplo, pues ya les permite hacer uso de todos estos tipos de análisis. ¿Ok? Sin embargo, lo estamos haciendo con R porque me parece que es el tipo de software estadístico que es un poquito más completo en cuanto al tipo de análisis realizar para series de tiempo. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver con calma cada uno de esos detalles, ¿no? Que son muy relacionados con los ejemplos que vimos en la sesión pasada. Les voy a subir, como ya les había comentado, estas líneas de código las voy a subir a la plataforma para que puedan tener acceso a ella. Y ustedes, en caso de que su análisis sea similar a lo que vamos a hacer el día de hoy, pues realmente sea una cosa de cambiar quizás algunas líneas de código. ¿Ok? Al final de cuentas, pues el código en R pues es prácticamente eso, no es un tipo de script, es un tipo de guión que simplemente vamos a tratar de cambiar el tipo de datos o las variables que vamos a utilizar en pues los modelos que tenemos de los códigos que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es cargar los paquetes que requerimos para hacer el análisis de las series de tiempo. Y entonces, en este caso, pues estamos utilizando 4 análisis particulares. El de Read Excel, que sirve para, como ya lo menciona el comentario, es leer archivos de Excel. Tenemos ggplot2, que me va a servir para todas esas visualizaciones que vamos a realizar. Tenemos el paquete SO, que me va a servir para manejar series temporales que son de alguna manera compleja. Y finalmente, Forecast, que nos va a servir para poder hacer las predicciones en la serie temporal. ¿Ok? Pues ya sabemos cómo funciona RStudio, seleccionamos las líneas de código, le damos correr, ¿sí? Run, y simplemente pues ya va a estar cargando en la memoria pues estos paquetes que voy a utilizar. Segundo punto que yo tendría que hacer entonces es abrir o cargar en la memoria la base de datos que yo voy a utilizar. La base de datos puede estar en cualquier formato, en cualquier tipo de archivo. Puede ser un Excel, puede ser un SPSS, un .dat, el que ustedes quieran, ¿ok? Yo lo estoy haciendo en Excel, creo que es uno de los tipos de formatos de archivo más comunes en los que van a poder descargar este tipo de información. Si van a trabajar con información del INEGI, seguro que lo van a descargar en ese formato, o en formatos de la Secretaría de Salud, muy probablemente también sea en ese tipo de formato. Entonces, para hacerlo estamos utilizando la función read-excel y entre paréntesis ponemos pues la dirección o la ruta donde se encuentra alojado el archivo que yo voy a abrir, que tiene que ser un archivo en formato de Excel. Todo esto lo estamos asignando a un objeto que le vamos a llamar UberMeet. Es el nombre que va a recibir nuestra base de datos. Ustedes pueden poner a la base de datos el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Data, database, DB, como ustedes quieran, ¿ok? Simplemente vamos a cargar esto, le damos correr y vemos que de manera automática ya nos sale este objeto en la memoria que tiene R, ¿no? Que nos dice que son 228 observaciones con 9 variables, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver si se corre de manera adecuada, le vamos a dar view, la función view, entre paréntesis, el nombre de la base de datos. Le estoy diciendo simplemente que me muestre estos datos que ya cargué previamente en la memoria. Le vamos a dar correr y me abre la base de datos que tenemos aquí, ¿no? Tenemos la base de datos, año, mes, fecha, el número de accidentes que hay en Mérida y algunos otros datos adicionales, ¿no? Como el promedio de medias móviles 3, el promedio de medias móviles 5. También tenemos, por ejemplo, algunos tipos de suavizamiento que yo puse por allá, pero que no vamos a utilizar para este ejemplo. Y la fecha. Si se dan cuenta, acá la fecha está pues en diferentes formatos. Tenemos acá, bueno, está particularmente en el mismo formato, porque así es como lo incorpora RStudio por default, pero pues la principal, la inicial, la tercera columna que dice fecha, pues estaba en otro formato en Excel, pero esta ya lo incorpora en un formato que va a ser el formato de ISO.
Eso no lo hemos hablado, no hemos hablado acerca de las fechas, pero la parte del manejo de las fechas en R es muy importante para este tipo de análisis y por eso tenemos la siguiente línea de código, ¿ok? Eh, por default, la mayoría de las veces que yo cargo una base de datos a RStudio o en general cualquier ambiente de R, vamos a tener algún tipo de conflicto o problema cuando yo esté manejando algún tipo de dato de tipo fecha, ¿sí? Puede ser que lo detecte como un número, que lo detecte como un texto, o sea, no recuerdo exactamente ahorita cómo lo detecta, pero no lo detecta como si fuese una fecha, ¿sí? O sea, R no sabe que esta información que está aquí, hay problema. Esa información que está aquí, de alguna manera está representando una fecha como tal. Entonces, yo le tengo que decir que a ese dato en particular me lo considero una fecha, ¿sí? Si no lo hacemos, este paso inicial, la serie de tiempo no va a funcionar de manera correcta y por lo tanto no van a correr los análisis, ¿ok? Porque como ya sabemos, la fecha es muy importante en el caso de una serie de tiempo. En particular, la fecha puede estar en el formato que ustedes quieran. Yo de manera personal, como les subí en los otros tutoriales que ya les subí en la plataforma, yo prefiero este estilo de fecha como está aquí, que le llamamos fecha ISO porque es el formato estándar de ISO 9000. No sé si ustedes en Secretaría de Salud o cuando manejan el tipo de datos que suben en las plataformas de la Secretaría de Salud manejan algún formato de fecha en particular, pero la fecha ISO es una de las más utilizadas por varias razones y una de las principales que me parece importante es que inicia con año, mes, día. Y eso va a ocasionar que cuando organicemos de manera alfabética, también me lo va a organizar de manera cronológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fecha, pues va a estar, va a ser muy interesante. Esta línea, perdón, este formato que tiene, me va a dar mucha información. Y cuando ustedes, por ejemplo, en sus carpetas en la computadora utilizan fechas ISO y le dan ordenar alfabéticamente, se los va a ordenar de manera cronológica, cosa que no hacen de fecha, como pueden ser, por ejemplo, formatos que tienen que ver con, por ejemplo, día, mes, año, o como hacen los anglosajones que ponen mes, día, año. ¿Ok? Recomendación, si lo pueden poner en ese formato de fecha ISO mejor. Si no, de todas maneras, en el formato en el que ustedes quieran, pues se lo podemos poner aquí, se lo puedo especificar a R con el siguiente código. Vamos a utilizar la función as.date, que le estoy diciendo, ponlo como fecha, y le estoy diciendo qué base de datos, o más bien, qué variable de mi base de datos va a considerar, ¿no? De la base de datos Ubermeet, signo de pesos, que va a decir que esta información está alojada en esa base de datos, fecha ISO, ¿sí? Y le voy a decir coma y le voy a decir en qué formato está esa información, ¿sí? Está en año, guión, mes, guión, día. Y todo eso lo voy a volver a asignar a Uber, signo de pesos, fecha ISO. O sea, estoy reescribiéndolo. Nada más que le estoy diciendo que ahora me lo interprete como lo que es, como una fecha. Repito, si yo no hago este proceso, no va a correr bien mi análisis de serie temporal. ¿Ok? Entonces le voy a dar correr. Y listo. Ya tenemos básicamente el 90% de lo que yo voy a requerir para hacer un análisis de una serie de tiempo, al menos un análisis sencillo, ¿no? Entonces vamos a visualizar esta serie de tiempo. Vimos que un aspecto muy importante es la visualización de los datos y para eso estamos utilizando el paquete ggplot, que es un paquete muy utilizado, muy conocido en R, porque pues aunque no lo parezca, sí tiene una sintaxis bastante más amigable. Sí, yo sé que todo esto que se ve aquí a lo mejor quizás se ve como todo un, no lo sé, como ininteligible, pero sí tiene una lógica y una vez que entiendes cómo funciona esta lógica de ggplot2, pues sí ayuda y facilita mucho la visualización de los datos, ¿sí? Tip personal que yo les doy hay un fenómeno psicológico muy interesante que sucede que en las publicaciones o los reportes donde hay gráficas o visualizaciones de datos, la gente tiende a asumir que hubo un análisis muy complicado de por medio, aunque tú pongas una gráfica de pastel y sepamos que ese es el tipo de gráfico más sencillo que haga, ¿sí? O sea, psicológicamente se causa un efecto en las personas. Entonces se ha visto, por ejemplo, que los artículos que tienen gráficas suelen ser citados más veces que los que no, o por ejemplo, en el área de la psicología forense, los peritajes médicos o psicológicos que utilizan gráficas
suelen tener más credibilidad por parte de los juzgados que aquellos que no. Entonces, recomendación personal, si pueden, en cualquier reporte que vayan a hacer, incluir visualizaciones de datos, incluyenlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un análisis o una gráfica muy sencilla. Básicamente, es una serie de tiempo muy simple la que vamos a realizar. Entonces, estamos utilizando la función ggplot y vamos a abrir, primero abrimos el paréntesis, voy a poner de qué base de datos, Ubermeet, ¿sí? Y le voy a poner los elementos que me va a graficar en esa base de datos, ¿no? Que se utiliza anidado dentro de esa función, la función AES, que es de aesthetic. Abro el paréntesis, le digo cuál va a ser la variable que va a ser en el eje vertical, perdón, horizontal, que va a ser la fecha, porque en una serie de tiempo en el eje horizontal va el tiempo. Y en el eje vertical, en el Y, pues voy a poner pues los datos que yo quiero graficar, que en este caso pues son los accidentes que hubo en Mérida por consumo de sustancias, por consumo de alcohol, perdón. Y, ¿ok? Le doy un signo de más y ese signo de más le voy a agregar algunas cosas. Ahorita solamente he dicho, vas a utilizar esos datos de esta base de datos, ¿ok? Ahora, ¿qué va a graficar? Para eso necesito poner los elementos que voy a graficar en esa información. GOnline me va a graficar una línea y GOnPoint me va a graficar un punto. Simplemente le estoy diciendo que me ponga una línea azul y una línea verde que me una esa información que estoy graficando, ¿sí? Del resto, pues yo le estoy diciendo, por ejemplo, cómo quiero que me escale ¿cómo decirlo? Como la fecha que va a estar en el eje X. Y le voy a decir que utilice como labels, como etiquetas, el año y que me lo divida, date breaks, le estoy diciendo, divídelo cada cierta cantidad de años. Le estoy diciendo que en particular me lo divida cada 2 años. Pueden poner cada 1 año, 5 años, como ustedes crean que se ve más estético, ¿ok? Y finalmente, en labs, que es de labels, le estoy diciendo, fíjense que todo esto, perdón, está añadido por un signo más. En labels simplemente le estoy diciendo que me incorpore las siguientes etiquetas, ¿no? Como título me va a poner accidentes de tránsito en Mérida. En el eje X le va a poner mes. Pues podemos ponerlo mes o año. Yo creo que año sería, creo que más conveniente. En Y me va a poner un número de accidentes. Y le voy a decir cómo quiero que se vea, o sea, qué tipo de ambiente o de, ¿cómo decir?, tema quieres que tenga el gráfico, el clásico, ¿no? Hay más. Si no ponen, vamos a quitar Team Classic, lo voy a quitar. Si no ponen Team Classic, por default va a poner el que se utiliza de manera predeterminada en R, que no está feo, es un gráfico, pues seguramente habrán visto muchos de estos en internet, pero pues la mayoría de las revistas te pide algo más limpio, ¿ok? Le vamos a dar correr, seleccionamos todo, le damos correr. Y hasta ahorita no me puso nada, porque lo único que le dije es que me genere toda esta información, me lo asigne a este objeto que se va a llamar gráfico 1. No me muestra el gráfico 1 porque no he llamado al gráfico 1, solo dije todo esto, añádemelo a este objeto llamado gráfico 1. Entonces, acá le estoy diciendo print gráfico 1, le estoy diciendo muéstrame el gráfico 1, le doy run, ¿sí? Y aquí tenemos, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos la gráfica correspondiente a esta información, ¿sí? No sé si se ve bien, lo voy a dejar de compartir, voy a compartir mejor mi pantalla completa, ¿ok? Ahí está. Para que lo puedan ver así, ¿ok? Entonces, esa es la gráfica que me generó las líneas de código que puse. Les dije que yo podría poner Team Classic, ¿no? Si lo corro otra vez con el tema clásico, me va a dar un tema un poquito más limpio, ¿ok? Listo. No cambia mucho, solamente pues no está tan recargado de algunas cosas. A mí de manera personal prefiero los gráficos un poquito más sencillos. Hay una razón cognitiva de por qué es mejor gráficos con menos cosas, ¿ok? Pero pues no vamos a andar ahorita en aspectos que tienen que ver con técnicas de visualización de datos. No vamos a ver acerca de cómo se manejan las series de tiempo, ¿ok? Pues ya tenemos un análisis muy sencillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear la descomposición de la serie de tiempo, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos un gráfico donde me ponía los diferentes elementos, ¿no? La tendencia,
los ciclos, el ruido. Simplemente lo primero que tengo que hacer entonces es crear un objeto de time series, de serie de tiempo, ¿sí? Lo estoy asignando a este objeto que se llama serie completa, ¿sí? Y digo que es de esta base de datos de Mérida, ¿sí? Y que va a iniciar en esta fecha, ¿no? En el mes 1 del año 2005 y con frecuencia de 2 repeticiones, ¿no? Simplemente corro esto. Ahorita no va a hacer nada, nada más me va a generar un objeto llamado serie-completa. Ya la tengo aquí, por ejemplo, ¿sí? Ya sabe que es una serie de tiempo, como bien menciona acá, y que va del 2005 al 2024 y pues me genera los datos, ¿no? Entonces, simplemente para que yo descomponga la serie de tiempo, pues simplemente le digo descompose serie completa y lo añado a un objeto llamado descomposición, ¿sí? Y ya está. Yo, de alguna manera, yo podría pedirle la descomposición. Bueno, realmente no sé si me va a dar algo en particular, porque yo simplemente lo grafico con descomposición. Seguramente me va a dar un resultado. Y aquí está. Se me está dando los datos de la descomposición de la parte de la serie de tiempo. Yo se lo podría guardar posteriormente en una base de datos, quizás más adelante analizarlo de manera un poquito más detallada. Pero si lo que yo quiero es graficarlo, porque es lo que me interesa, a lo mejor gráficamente ver los elementos de la serie de tiempo, nuevamente vamos a utilizar la información de esos datos, ¿no? Vamos con la función autoplot, le digo que me va a generar el gráfico de la descomposición, le digo que me incluya estas etiquetas, ¿no? En el título, en el eje X, en el eje Y, como yo, lo que yo quiero que diga, tal cual, ¿no? Y con el tema clásico, le doy ROM y listo. Acá tenemos la serie de tiempo con sus elementos, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, en la primera fila tenemos la serie original, en la segunda fila tenemos la tendencia, de hecho, de todas maneras, aquí está la información. En la tercera fila están los ciclos o estaciones, y en la última fila, pues tenemos el ruido, ¿no? Los residuos que quedan como parte de la serie de tiempo. Yo ya tengo la serie descompuesta. Yo puedo analizar si hay ciclos, aparentemente si hay ciclos, que tiene sentido porque eso suele suceder en datos que son tomados de manera anual. Y pues también claramente hay ciertas tendencias en los datos. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer algún tipo de, perdón, algún tipo de análisis en la serie de tiempo, como por ejemplo una predicción, ¿no? Que para eso era el paquete forecast, ¿se acuerdan? En el ejemplo que estábamos viendo en clase, yo les comentaba el efecto de Uber, que es el que estamos ilustrando el día de hoy. Brevemente, nada más para repasar, yo les comentaba que lo que se había visto en estudios internacionales es que cuando Uber entra a una ciudad, los accidentes de tránsito por consumo de alcohol tienden a disminuir. La hipótesis que se tiene es porque las personas que salen de fiesta o salen a festejar, eh, pues prefieren pedir Uber antes que irse en coche, pues para evitar este tipo de accidentes, y eso tiende a disminuir las tasas, ¿no? Y es un fenómeno que se ha observado en diversas partes del mundo, en diferentes ciudades. En particular, yo lo estoy diciendo con los datos de Mérida, ¿no? Que yo ya sé que Uber entró a Mérida en marzo de 2016. Entonces, por eso lo que yo voy a hacer es que si bien yo tengo los datos de 2005 a 2024, perdón, 2023, yo quiero obtener los datos de marzo de 2016 hacia atrás y utilizar eso como información para predecir cuáles van a ser a partir de 2016 en adelante, ¿no? De marzo de 2016 en adelante. Y eso en términos, bueno, ustedes que son en epidemiología, ustedes saben que un aspecto muy difícil de los estudios observacionales con este tipo de información que se tiene es que carecemos de algunos elementos como, por ejemplo, bueno, precedencia temporal no, porque es información del tiempo, eso tenemos el histórico, pero carecemos de lo que se conoce como un contrafactual, un escenario donde no se dio la intervención o no se dio la información. Entonces, estamos utilizando el escenario pronosticado de 2016 en adelante como si fuese un contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Uber nunca hubiese entrado a la ciudad? ¿Sí? Para obtener esa información, primero yo tengo que generar una base de datos pequeña, donde solo obtengamos la información del marzo de 2016 hacia atrás.
Y es por eso que estoy utilizando esta función que se llama subset. Es un pedazo de esa base de datos de Ubermeet, donde me dé toda la información que sea inferior a esta fecha. Por eso estoy diciendo que cada fecha ISO es menor a esta fecha en particular. Y lo estoy generando en una base de datos nueva que se llama llamar datos anteriores o como ustedes le quieran llamar. Generamos esta base de datos, ¿sí? Me da esta opción datos anteriores, ¿ok? Generamos la serie de tiempo de los datos anteriores. Fíjense que es exactamente acá, se dice serie de tiempo y es la función muy parecida a la que utilizamos aquí, aquí. Pero ahora no estamos utilizando la base de datos completa, sino la base de los datos anteriores. Por eso aquí dice datos anteriores, ¿ok? Del resto es básicamente lo mismo. Le damos aquí en correr. Ya me genera una serie de tiempo de 2005 al 2016, como bien dice acá, ¿sí? Y finalmente lo que yo voy a poder hacer es decirle, por ejemplo, que me dé el análisis de autocorrelación, que vimos que también es una técnica muy importante, que acá nuevamente regresamos a la teoría que yo les comentaba, que un aspecto muy importante de la serie de tiempo, que se los comenté de hecho en la clase anterior de una retroalimentación que yo le daba a algunos de ustedes que hicieron algunos de sus proyectos utilizando información de ese tiempo. Y es que de manera personal yo no lo utilicé con las técnicas que vimos en la clase anterior, en las clases anteriores de regresión, etcétera. Porque todos esos modelos que utilizan el modelo lineal general o los modelos lineales generalizados, además de los supuestos que ya vimos, tienen un supuesto muy importante que es la independencia de las observaciones. Es decir, la observación 1 es independiente de la observación 2 y de la 3 y de la 4 y así sucesivamente. Todas las observaciones son independientes de las otras, ¿sí? Cosa que no sucede en una serie de tiempo. La observación, por ejemplo, de febrero sí se debe de correlacionar con la observación de enero, y la de enero con la de diciembre, y la de diciembre con la de noviembre, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en datos temporales, como en una serie de tiempo, los datos se van a correlacionar con los datos anteriores, ¿sí? O que sean de ciclos similares, ¿ok? Entonces, es muy importante, y esto también sucede, por ejemplo, con los datos geográficos también, ¿no? Los gráficos, los análisis geoestadísticos comparten algunos elementos similares a las series de tiempo. En particular, la autocorrelación sucede. Entonces, acá lo que quiero hacer es el gráfico de autocorrelación, que básicamente lo que yo voy a hacer es ver, es como que genere dos bases de datos, la base de datos con los datos originales y la base de datos con corriendo un dato anterior, ¿sí? Y veo la correlación entre hoy con los datos de ayer. Y también puedo hacer una tercera base de datos, por ejemplo, con los datos de antier y veo la correlación de hoy con los de antier, o los de hoy con los de hace 4 días, o los de hoy con los de hace 5 días. Pero lo que va a hacer la función de autocorrelación es básicamente analizar las correlaciones de los datos actuales con los datos anteriores. ¿Cómo lo obtenemos? Pues lo obtenemos a partir del gráfico o con la función de autocorrelación, ¿sí? Entonces acá estamos generando la función de autocorrelación, es GGACF, de esta variable que se llama serie de tiempo, que es esta que acabo de hacer aquí, ¿ok? Y simplemente le pongo la información, o sea, los nombres de lo que yo quiera que lleven el título y los ejes X y Y. X van a ser los retardos, o sea, el primer retardo, segundo retardo, tercer retardo, cuarto retardo, y Y va a ser el valor de la correlación con el tema, pues, clásico. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta que sea el tema clásico, realmente no importa cuál tema pongan. Y aquí tenemos el gráfico de autocorrelación, que como podemos ver, fíjense que la autocorrelación que se tiene con el primer retardo, pues es bastante alto, ¿no? Mayor a 0.5, igual con el segundo retardo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, sexto, séptimo. O sea, en general pareciera que sí hay una correlación bastante alta con los datos anteriores. Esto es muy importante porque ya lo vimos en la clase pasada, pero cuando vemos esta tendencia que va disminuyendo la correlación entre los retardos, quiere decir que entre mis datos hay tendencia. Y cuando hay tendencia, no puedo utilizar los métodos que vamos a ver a continuación. Yo tengo que quitar la tendencia que se llama volver estacionaria a la serie de tiempo, ¿sí? Entonces ya tengo la función de autocorrelación que me dice que sí hay tendencia y de todas maneras ya lo habíamos visto con esto, ¿sí? Ya habíamos visto que habían tendencias claramente visibles. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que voy a generar un modelo predictivo. Vimos que habían varios, uno de los más conocidos que son los no paramétricos, como el modelo de Holt-Winter, que es el que vamos a ver a continuación.
y el modelo de ARIMA, que vamos a ver posteriormente, ¿sí? ¿Cómo se hace una predicción utilizando el modelo de Holt-Winters? Lo hace de manera automática el software, pero simplemente vamos a utilizar la función Holt-Winters de la serie de tiempo y le voy a poner cómo es esa información, no solamente de la tendencia, yo ya sé que tiene una tendencia, el modelo de Holt-Winters considera esa tendencia, sino también sé que hay ciclos y acá pues claramente se muestra la existencia de ciclos y le voy a decir que son aditivos, ¿no? No vamos a andar mucho en aditivos y multiplicativos, ya lo explicamos en la clase anterior. Básicamente la mayoría de las veces van a ser aditivos, ¿no? Y simplemente le voy a decir que me lo genere a este objeto que se llama modelo-HW de Holt-Winters. Y me va a crear este modelo que ya existe. ¿Ok? Me da el modelo, no tiene nada en particular, pero entonces yo le voy a poder decir que me haga una predicción a partir del modelo de Holt-Winters. Y acá es donde viene la parte interesante que les decía. Yo les decía que el modelo, o al menos uno de los usos que hacemos en la serie de tiempo, esto por ejemplo los psicólogos lo utilizamos mucho en técnicas de modificación conductual, que utilizamos las series de tiempo para poder predecir escenarios de qué hubiese pasado si no hubiese sucedido algo. En ese sentido, yo corté en marzo de 2016. A partir de marzo de 2016 son los datos reales, pero esos no los tengo en la base de entrenamiento. Le estoy diciendo que me haga, le voy a decir que me haga más bien una predicción de cómo se hubiese dado, ¿sí? El siguiente año y medio, que como están meses, pues son 18 meses, ¿sí? A partir del modelo de Holt-Winters que tengo. Y que todo eso me lo va a hacer con la función forecast, ¿sí? Y me lo va a asignar a un nuevo objeto llamado predicción del modelo Holt-Winters, ¿no? Predicción-HW. Yo le digo que me haga esa predicción. Ya me lo generó. Predicción. Y finalmente, para poder analizarlo, verlo, pues le puedo pedir algunas cuestiones adicionales, ¿no? Como por ejemplo, eh, que me lo genere como una base de datos, ¿vale? Entonces acá le voy a decir que me dé tal cual la base de datos, data frame, con fecha ISO, es igual a esta secuencia que va a ir de 2016 del 04. O sea, simplemente le estoy diciendo que ponme las fechas posteriores a marzo de 2016 por mes. Son 18 meses que me va a estar dando. Que la predicción me lo dé como un promedio y que me dé también, que me incluya dentro de esta base de datos los intervalos de confianza del 95%, ¿no? Tanto el superior como el inferior de ese promedio. Entonces me estoy generando una nueva base de datos con las predicciones, ¿sí? Y sus intervalos de confianza, es lo único que estoy haciendo. Y finalmente lo vamos a graficar. ¿Cómo lo graficamos? Es muy similar al anterior. Cambia un poquito algunas cosas. ggplot ya lo tiene, pero estoy diciendo que geomline me esté graficando dos cosas. Si fíjense que hay dos geomline. Geomline 1, si lo quieren ver así, geomline 2. Acá tenemos, me está graficando los datos anteriores, o sea, la serie de datos de entrenamiento, ¿sí? Me lo está graficando de color negro. Y luego geomline, la segunda línea, me está utilizando la predicción. Un fenómeno muy similar, ¿sí? Nada más de línea azul, ¿sí? Y punteada, de cierto tamaño, etcétera. Y del resto estoy diciendo que como dice Geom Rebomb, que es que me haga, para el intervalo de confianza, es que me haga una especie de rango, ¿ok? Utilizando nuevamente los datos de predicción, ¿sí? Utilizando el mínimo como lower 95, que es el intervalo de confianza inferior, y como máximo el intervalo de confianza superior, que me lo dé así como que no muy relleno, o sea, que no sea un color sólido, sino que sean con transparencias, y que me lo rellene de azul, ¿ok? Del resto, lo demás es muy similar a la primera visualización que hicimos, la base de datos, ¿no? Que me pongo los meses, que sea cada 2 años, le pongo los labels que debe tener las fechas y los ejes, ¿ok? Y finalmente, pues lo corro, ¿sí? Simplemente corro para ver la visualización. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí tenemos la visualización, ¿ok? Es una visualización muy sencilla.
¿sí? Muy básica. Eso es lo que mediría o lo que en teoría debe haber sido si Uber nunca hubiese entrado a Mérida, en nuestro ejemplo particular, ¿sí? Es los datos que tenemos, ¿ok? Y así lo pudiesen hacer ustedes, o sea, ¿cuál es la estimación si no se hubiese utilizado no sé, esa intervención de cierta vacuna o, no lo sé, de la pandemia también pudiese ser, ¿sí? O sea, allá ya esa es su creatividad de ustedes. Es con el modelo Hall Winters, lo mismo haríamos con el modelo ARIMA, ¿sí? Es otro tipo de modelo, nada más que acá, pues, ustedes tienen que especificar el ARIMA. Tip es que R ya les maneja o les permite hacer un modelo ARIMA real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo darle correr, me genera el ARIMA con la función auto.arima, ¿sí? Ya me lo genera ese autoarima. Yo podría generarlo, pero le estoy diciendo, bueno, búscame el más óptimo para este tipo de datos, ¿no? Me lo genera, le puedo decir modelo-arima, ¿no? Que me lo corra para ver información del dato. Por ejemplo, el modelo ARIMA particular que me eligió es este. De hecho, es un modelo SARIMA. ¿Okay? ARIMA es solamente cuando no tiene ciclos. Este está considerando la parte de los ciclos, que ya lo platicamos, ¿sí? Y me da la información, ¿sí? O sea, es un modelo ARIMA 111 y la parte de los ciclos es 100 y el ciclo es cada 12. Que tiene sentido porque es cada año, ¿ok? La predicción es muy similar a la que hicimos con el modelo de Hall Winter, nada más que ahorita la vamos a llamar predicción-arima, lo corro, ¿sí? Me hace la predicción de arima y genero nuevamente la predicción, una base de datos chiquitita para la predicción, para que lo pueda graficar, que le vamos a llamar de Data Frame Prediction Arima, ¿sí? Vamos a correr y lo graficamos. Acá la graficación que les estoy dando es un poquito más compleja, porque acá le estoy agregando una línea de código más, ¿sí? Tiene, además de los datos anteriores, ¿sí? Y además de la predicción del modelo ARIMA y su intervalo de confianza, también estoy dando que me dé la información verdadera, real. O sea, que me lo contraste con los datos reales obtenidos de los accidentes en el periodo que estoy evaluando. No sé si me explico. O sea, tengo la predicción y encima te va a aparecer los datos reales para ver si coinciden o si cambian mucho, ¿no? Estoy diciendo que lo único que estoy diciendo es que sea a partir de esta fecha, o sea, le pongo el intervalo de fechas que quiero que me generen y el resto son cuestiones gráficas, ¿no? O sea, de colores, nombres, tamaños de líneas, etcétera, ¿no? Que me dé, que sea por mes, cada 2 años, que tenga ciertos títulos, ¿sí? Que tenga cierto tema. Y pues acá simplemente, bueno, esto adicional que no hemos visto, simplemente le estoy diciendo que me dé la simbología, ¿no? O sea, para que sepamos qué significa cada una de las líneas, ¿no? Le voy a decir dónde va a estar en particular, le voy a decir de qué colores, ¿sí? Datos históricos negro, predicciones ARIMA gris, datos reales en rojo, ¿sí? Cómo va a incorporar los intervalos de confianza, pues en verde, porque son de la predicción, ¿sí? Que me dé la leyenda y que la leyenda pues me incluya también los intervalos de confianza, ¿no? Simplemente corremos todo este código que está un poquito más grande, ¿ok? Por eso quería que vean esta sesión, porque es un poquito complicado el código ya un poquito más grande, ¿no? Y tenemos aquí ya los datos, ¿sí? Y esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos los datos históricos reales, tenemos el modelo ARIMA, que es el BR, y tenemos los datos reales, ¿no? Donde vemos que claramente aumentó Uber. Es raro, ¿por qué pudo haber sucedido esto en medio? Seguramente hay una razón de por qué. Habría que analizar quizás los siguientes datos. A lo mejor no hubo una adopción tan grande de Uber, a lo mejor en Mérida al inicio, habría que ver cómo se comportó en otros estados. En Ciudad de México yo lo he explorado y así se ve claramente cómo disminuyen los accidentes de tránsito asociados al alcohol. Pero bueno, eso nada más es para ilustrar cómo se puede utilizar los modelos de series de tiempo para poder graficar este tipo de comparaciones o contrastes, ¿no? Para estudios observacionales de datos históricos que se tienen para una serie de tiempo. Ahora, ojo y paréntesis acá, como se podrán imaginar, esto solo funciona cuando tenemos una serie de datos relativamente grande, ¿no? Que me permita determinar esas tendencias de estos ciclos. Si es anual, pues con un año no va a ser suficiente para observar los ciclos. Necesitaría 2 o 3 años para que yo pueda observar los ciclos, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tomen en consideración. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes pueden hacer con R para hacer el análisis de las series de tiempo. Estoy grabando esta sesión, lo voy a subirles también el script para que tengan una idea de cómo se genera y ustedes pueden hacer las adecuaciones. Entonces, el último proyecto que tienen que hacer como parte de la asignatura, y ya con eso damos por cerradas las sesiones,
Eh, y ya con eso, pues cerramos a lo mejor el día de hoy como nuestra última sesión, salvo que necesiten a lo mejor alguna adicional, ya ustedes me comentarán. Con esta cuestión que cerramos, pues básicamente es hacer un reporte, es un reporte muy sencillo, como si fuese un manuscrito de investigación, como los que entregaron previamente ustedes, de un tema que ustedes quieran. Allá sí los datos que van a elegir ya es a elección de ustedes, como ustedes gusten, ¿ok? Eh, Estaba pensando darles una semana, pero pues también nuevamente lo podemos manejar y ya ustedes me dirán cómo lo ven, ¿no? Porque desconozco el resto de las actividades que ustedes están manejando. Entonces, pues esa básicamente es la parte del tutorial que quería mostrarles del manejo de las series de tiempo en R. Y les comentaba al inicio, lo pueden hacer con cualquier programa, ¿eh? No tiene que ser con R. Si lo saben hacer con Stata, si lo saben hacer con SPSS, adelante. Solamente es una manera en la que quiero que lo vean. No lo tienen que graficar con R tampoco con ggplot, lo quieren graficar con Excel, lo pueden graficar con Excel, tampoco tengo ningún problema. Nada más, pues, que se cumplan los elementos que tiene que llevar la parte de la serie de tiempo, ¿vale? Voy a dejar de grabar aquí, voy a dejar de compartir y dejar de grabar para que podamos grabar o guardar pues el tutorial y lo puedan observar con más detalle cuando estén haciendo su actividad.